Buenas tardes. En el día de hoy, voy a exponerles sobre los jardines medievales. Este grupo está conformado por Nicolás Montero y Andrea Villarreal. Este video se encuentra clasificado por un índice que sería 1. Historia del jardín urbano. 2. Simbolismo. 3. Características. 4. Cómo luce estos tipos de jardín. Y 5. Bibliografía. Comenzaremos por la historia del jardín medieval. Se dice que la historia del jardín medieval en la Europa cristiana empieza con Carlomagno en el 800. Aunque los romanos introdujeron muchas hierbas y plantas como el arte topiario del buey o el castaño, su hortes era su jardín. En lo que fue su imperio, fue Carlomagno quien fomentó su extensión. Impresionado por la belleza y la utilidad del herbario del monasterio benedictino de Saint-Gall en Suiza. En este monasterio se conservaba el plan ideal de convento, según la regla de San Benito del siglo VI, que decía que cada monasterio debía estar organizado, de forma que todo lo necesario estuviera allí, para que los monjes no se vieran precisados a salir frecuentemente y pudieran ejercer diversos oficios. Decretó que todas las ciudades del imperio tuvieran un jardín de hierbas. Por orden suya, debía encontrarse siempre en sus jardines la achicoria y amapolas, conocida como mala hierba de los sembrados desde la Edad de Bronce, pero con propiedades narcóticas, también otras como el laurel, que era un árbol consagrado a Apolo y a la victoria, así como las malvas, la menta, romero, ruda, salvia, hinojo y hierba lombriguera, además que, las dos últimas que mencioné se utilizaban como desinfectantes de los suelos. Sin faltar las rosas y los lirios que, junto a las azucenas, aparecerán muchas veces en los libros y pinturas como símbolos de la Virgen, de la pureza y de la blancura. Pasaríamos con el simbolismo de estos jardines. Primero, es símbolo del lugar donde el cielo o naturaleza se une con la tierra o el arte. Segundo, la fuente o el pozo simboliza la importancia del agua, el agua como símbolo de la vía y elemento purificador que refleja el cielo. Tercero, el hombre se encierra en su interior y se dedica a Dios. Cuarto, las plantas tienen un valor simbólico, como, por ejemplo, las rosas simbolizan el amor de Dios, las azucenas la pureza virginal, las manzanas el pecado original, y las hojas trifoliadas de las fresas el misterio de la Santísima Trinidad. Y quinto, laberinto como símbolo de la búsqueda de la pureza y verdad. Entre las características de estos jardines, se puede decir que los jardines de la Edad Media fueron jardines de dimensiones modestas que se podían encontrar dentro de los monasterios o castillos. Los accesos al público en general eran difíciles, pues estaban encerrados por grandes muros. Esto inicialmente tomó una finalidad defensiva, pero con el tiempo adquiere un valor simbólico, como por ejemplo, el hombre se encierra en su interior y se dedica a Dios. Eran jardines que respondían a una doble finalidad, disfrute estético y utilidad práctica. Se compone de una planta cuadrangular dentro de la cual puede haber subdivisiones con vallas, adornadas o enredadas. El centro del jardín está ocupado por una fuente o pozo. Los monasterios estaban ubicados en parajes solitarios, por lo que eran autosuficientes en toda la vida está organizada en base a la oración al trabajo. En los monasterios se da un jardín netamente funcional y utilitario. A continuación, pasaremos a las características de los jardines en los monasterios. Una de ellas es el uso de los canteros en forma de la cruz cristiana. También utilizaban plantas con valor simbólico, como las rosas blancas o azucenas, virginidad, los manzanos aludían a la tentación, las rosas rojas la sangre de Cristo, pasión y amor pasional, las granadas que son picoteadas por los jilgueros, la pasión. Otro punto a mencionar sería la meditación en torno al jardín. Caminando alrededor, y las parcelas se delimitaban por caminos que permitían el paso para la meditación. Algunas de las flores utilizadas en estos eran las azucenas, crisantemos, anémonas, rosas rojas y blancas. Hierbas aromáticas, albahaca, salvia, estragón, azafrán, tomillo, orégano, mejorana.
Además, determinaban su tipología. Para la zona de huerta, la parcela la dividían en 2 y 9 planteles cada una con el nombre de la especie, por ejemplo, plantas aromáticas y hortícolas. También en la zona del cementerio, tenían sus árboles o plantas que daban frutos de los cuales hacían dulces, y de las plantas ornamentales preparaban tintas para ilustraciones, teñido de ropajes y licores. El claustro es un espacio de jardín cerrado, que alude la Biblia cuando habla de la Virgen María. En el centro la fuente de la vida, donde los monjes se lavaban las manos antes de las comidas. Aquí tenemos 3 imágenes de jardines de distintos monasterios. En primer lugar, está el claustro de Sant Cugat, en Cataluña, al noreste de España. De segundo, tenemos al monasterio Saint-Michel, en el norte de Francia. Y tercero, el claustro de Saint-Pierre ubicado en Francia. Ahora hablaremos un poco sobre castillos. Estos son edificaciones amuralladas que cuentan con intramuros. Que era su sistema defensivo, a diferencia de los palacios que no poseen murallas. Estos eran una forma de defensa para los habitantes y su población se agrupaba alrededor de esta. El señor feudal brindaba protección a cambio de los impuestos tributarios, tenía ejército propio y administraba los terrenos. Los jardines eran seguros, protegidos, prevalecían las plantas culinarias, herbolarias y medicinales. Estos se caracterizaban por el uso de celosías y vallas en forma de rombo de madera en forma rectangular o cuadrangular. Por bancos encespedados, el césped era un elemento primordial. Pérgolas o túnel de verdor en forma de cruz, para pasear. Plantas perfumadas, como la lavanda. Montañas artificiales. Césped, ilusión del locus amoneus. Árboles, con un fin funcional, frutales, licores y tintes. Laberintos, revueltas del camino del alma. Macizos realzados, para que drene el agua. Huerta, plantas medicinales y culinarias. Jardines secretos, que se da en la Edad Media en torno al amor galante, son jardines privados que se dan en los castillos y sobre todo en Francia y en el norte de Italia, con plantas ornamentales, la fuente de la juventud más todos los elementos mencionados anteriormente. En estas imágenes vemos un jardín sencillo de un castillo, a comparación al de un monasterio. En el punto 1 vemos parterres florales en los jardines del castillo de Montjuïc en Barcelona y en el punto 2, al claustro del monasterio de Sant Cugat, arte románico catalán, construido en el siglo XII. El más pequeño jardín o herbario conocido es el de la reina Eleonora de Winchester, en Inglaterra, de solo 2 por 2.5 metros, con hierba y bordes herbáceos. El huerto frutal más pequeño, para ser rentable y obtener las máximas compensaciones en caso de robo, algo muy frecuente en la Edad Media, debía contener al menos 12 árboles distantes entre sí, entre 5 y 6 metros, lo cual daba una superficie de 18 por 24 metros aproximadamente. Guillaume de Logris en su Poema de la Rosa describe el jardín ideal de esta manera. El jardín estará rodeado por una muralla que lo cerque y lo proteja de miradas ajenas. Tendrá un pequeño prado, árboles, pérgolas y túneles realizados con ramas enlazadas de trepadoras y contará con flores y una fuente. Su espacio se dividirá en cuadrados, tiene que ver con lo estático, con el orden, con la organización racional, con caminos bordeados de hierbas aromáticas que con su olor hagan aún más agradable el lugar. Para finalizar, esta sería la bibliografía. Muchas gracias.